Entonces me presento, soy la doctora Lizeth Martínez Dionisio, médico infectóloga, trabajo en el Hospital María Auxiliadora y una ONG que se llama Vía Libre. Entonces vamos a comenzar la charla de hoy, que es sobre la malaria. Entonces, recordar que la malaria es una enfermedad reemergente. Hasta el 40% de la población mundial vive en áreas endémicas. Se van a tener más de 220 millones de casos al año. Se va a tener también una mortalidad en promedio más de 780.000 muertes anuales, de las cuales el 90% se van a encontrar en África. Este problema se torna cada vez más grave debido a que esta enfermedad reaparece en algunas zonas y también por la resistencia a algunos fármacos antimaláricos, y esto va a estar asociado a una mayor mortalidad. ¿Qué debemos de recordar en el tema de malaria, ¿no? Algunos conceptos básicos de la biología y en la transmisión. Recordar que el Plasmodium son más de 100 especies. Las que van a tener importancia para el hombre van a ser sobre todo el Plasmodium vivax, el Falciparum, Malariae, Ovale y también el Knowlesi. Y sobre todo los dos primeros que hemos mencionado, ¿no? Van a ser los más relevantes, como ahora vamos a ver. Para la transmisión, la importancia del mosquito, los mosquitos del género Anopheles. También se puede dar una transmisión por transfusiones sanguíneas, vía congénita, uso de jeringas, utensilios médicos, siendo las dos últimas menos frecuentes y relevantes. A ver, este cuadrito me pareció bastante interesante, por eso se los comparto, donde vamos a ver algunas diferencias significativas entre las especies, ¿no? Estamos mencionando aquí las 4 especies más importantes, de las cuales debemos de conocer al menos lo básico. Entonces, por ejemplo, en el caso del Plasmodium vivax, ¿cómo se caracterizan la gravedad de las crisis, ¿no? Vamos a tener que van a ser moderadas o graves. En el ovale, sobre todo, vamos a tener que es leve, ¿no? No son tan graves las crisis palúdicas. En el caso del Plasmodium malariae, la severidad es leve o moderado. Y en el caso del Plasmodium falciparum, vamos a ver cómo la mayoría van a ser episodios graves, ¿no? Ahí la importancia que va a tener, ¿no? Y ahora, según desarrollemos la clase, vamos a entender por qué en el Plasmodium falciparum es donde vemos más casos graves. ¿Qué más? A ver, otro dato que me parece importante tener en claro también es ver dentro de la clínica, ¿no? ¿Qué característica la anemia? Por ejemplo, dentro de estas especies, ¿cuál es la que me va a producir la anemia con mayor severidad? El Plasmodium falciparum, ¿no? Me va a producir la anemia con mayor severidad. Después ya entre Vivax y Malariae, digamos que entre el segundo y tercer lugar, y por último el Plasmodium ovale, ¿no? No va a ser de tanta intensidad la anemia. Ahora, la duración de la enfermedad. En el caso del Plasmodium vivax puede variar entre 3 a 8 semanas. En el ovale es menor el tiempo, 2 a 3 semanas. Malaria podemos tener rangos de 3 a 24 semanas. Y en el Plasmodium falciparum vamos a tener que la enfermedad puede durar igual de 2 a 3 semanas, ¿no? Mientras que vamos a ver con respecto al tema de la infección, ¿no? La infección en general, si ustedes se dan cuenta, miren cómo en el Plasmodium vivax puedes llegar a tener años, ¿no? 5, 8 años. Por ejemplo, en el caso del ovale hablamos de meses, de 12 a 20 meses. Entonces acá tenemos un dato importante, que es recordar que en algunos casos vamos a tener recaídas, ¿no? Recaídas justamente asociadas a los hipnozoitos, ¿no? Los hipnozoitos que van a quedarse en el hígado, podría decirse que dormidos, ¿no? Entonces en algunos momentos podemos tener, debido a ello, si no se han eliminado de la manera adecuada, recaídas, ¿no? Entonces, ¿en qué especies es que vamos a ver a los hipnozoitos? Precisamente en el Plasmodium vivax y en ovale, ¿ya? ¿Qué característica va a tener el Plasmodium malariae? Que dentro de las complicaciones está el compromiso renal, y en el caso de Plasmodium falciparum es la única en la cual vamos a ver un compromiso cerebral, ¿no? Que en algunos casos graves puede llegar a ver, ¿no? También ahora lo vamos a mencionar. A ver, ¿qué más?
Recordemos con respecto a anófeles que van a haber hay 422 especies de anófeles en el mundo. De estas, 70 transmiten el paludismo y 40 van a ser de importancia médica para el hombre. Por ejemplo, en el África tropical vamos a tener al Anopheles gambiae y funestus, mientras que en Europa se han encontrado otras especies de anófeles. Recordar cuando hablamos del ciclo en malaria, ¿no? Que el huésped definitivo va a ser el mosquito Anopheles hembra, recuerden que es el Anopheles hembra, que va a tener justamente un ciclo esporogónico y de multiplicación sexual. Mientras que el huésped intermediario va a ser el hombre, en quien se va a desarrollar el ciclo esquizogónico con multiplicación asexual en dos fases. La primera va a ser hepática y la segunda fase va a ser dentro del glóbulo rojo, ¿no? La fase eritrocítica. A ver, entonces ahora vamos a hablar un poquito de este ciclo, ¿no? Que como hemos hablado va a haber una fase exoeritrocítica, luego también vamos a tener el ciclo eritrocítico y también vamos a tener un ciclo hepático, ¿no? Entonces justamente dentro del ciclo hepático vamos a ver pues la importancia de los hipnozoitos. A ver, acá les tengo todo esto resumido para que no se olviden nunca. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el ciclo biológico en el hombre? Como dijimos, ¿no? Los mosquitos anófeles hembra que han sido infectados con este parásito de la malaria van a inocular. ¿Qué es lo que inoculan? ¿Qué es lo que le inoculan al hombre, ¿no? O sea, lo que nos van a inocular van a ser los esporozoitos. Esa es la forma infectante, ¿ya? Recuerden que son los esporozoitos que se inyectan junto con la saliva, ¿no? Entonces, los esporozoitos van a ser la forma infectante natural. ¿Qué más? Luego que estos esporozoitos han sido introducidos en la sangre, ¿no? En el flujo sanguíneo, van a viajar al hígado, van a llegar, ¿no? Por la circulación portal hasta el hígado. Dentro del hígado van a invadir a los hepatocitos, donde se va a producir una replicación asexual que se puede prolongar por 6 a 15 días y en ocasiones puede demorar hasta un mes. Dentro de estos hepatocitos se van a desarrollar los merozoitos, ¿no? A esta fase de generación de los merozoitos dentro de los hepatocitos se le conoce como esquizogonia exoeritrocítica o también esquizogonia hepática. Entonces, recordar que en dos de estas especies que les mencioné, que es el Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale, la replicación de algunos de estos esquizontes hepáticos se puede demorar, se retarda, ¿no? Entonces, justamente a ellos se les conoce como los hipnozoitos o también conocidos como esquizontes durmientes. ¿Por qué tienen este nombre? Porque pueden ocasionar recaídas meses o años después de la infección inicial. ¿Y por qué usualmente se va a deber estas recaídas? Porque no se utilizó el antimalárico adecuado para eliminarlos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el antipalúdico o antimalárico para eliminar los hipnozoitos? La primaquina, ¿no? Vamos a ver que es el único que va a tener actividad para los hipnozoitos, ¿ya? Entonces, por eso es importante que en este tipo de especies van a ver que el tratamiento incluye el uso de primaquina. ¿Qué más? ¿Qué va a suceder después? Que los merozoitos intrahepáticos, como dijimos, no era el resultado de la multiplicación asexual del parásito. Cada hepatocito infectado por esquizontes va a llegar a producir entre 10.000 a 30.000 merozoitos que se van a liberar a la sangre luego de la degradación celular. Vamos a ver que va a haber un periodo variable de tiempo que va a ir entre las 24 a 72 horas, que se produce la maduración de estos trofozoitos y vamos a ver que por este fenómeno de división nuclear se va a comenzar a formar el esquizonte, ¿no? Entonces, a esta fase se le conoce como la de esquizogonia eritrocitaria y vamos a ver que esto va a tener una periodicidad. Entonces, recuerden lo que les estoy diciendo porque de esa manera van a entender también por qué no esta periodicidad que vamos a ver en las crisis palúdicas dependiendo de la especie de plasmodium, ¿ya?
¿Qué va a suceder después? Que el glóbulo rojo se va a degradar y liberar los merozoitos que pueden infectar otros glóbulos rojos vecinos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué más vemos? A ver, que bajo condiciones ideales, un solo esporozoito puede ser el responsable de la infección de casi 1 millón de glóbulos rojos. Una vez que el merozoito entra al glóbulo rojo, se puede formar un trofozoito. Este trofozoito va a tener una forma de anillo, ¿no? Y cómo yo voy a poder observarlo claramente cuando se hacen tinciones de Giemsa o Wright. Luego de la maduración de este trofozoito va a perder esta morfología, esta forma de anillo, y se va a transformar en un esquizonte. ¿Qué más tenemos? A ver, con respecto a los gametocitos, estos van a ser absorbidos por el mosquito y cuando se efectúa la fertilización se va a formar un cigoto. Después un oocisto va a ser el que va a formar los miles de esporozoitos infecciosos que van a multiplicarse dentro de la glándula salival del mosquito y de ahí nuevamente va a iniciar todo este ciclo que acabamos de comentar, ¿no? Entonces, igual yo sé que, pues, tal vez solo escucharlo una vez no es tan, puede haber un poco de dudas, ahora igual vamos a mencionar algunas otras características como para que les quede claro lo que hemos estado hablando, ¿no? Igual también tienen que tratar de volver a repasar el tema de este ciclo, que se los he tratado de resumir lo más claro posible, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, también es importante el tema del ciclo biológico y los medicamentos antimaláricos, ya que van a cumplir una función dentro de los ciclos, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son gametocidas, ¿no? La primaquina, las artemisinas. Luego vamos a tener que quienes, por ejemplo, van a tener una acción, ¿no? A nivel sobre el esquizonte, ¿no? Por ejemplo, la cloroquina, quinina, mefloquina, también tetraciclinas, artemisinas. Y a nivel de la esquizogonía tisular, la primaquina, el proguanil, ya. Entonces, ahora, con respecto a la clínica, ¿de qué van a depender las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente? Va a depender de la especie de Plasmodium, por todas estas características particulares que cada una de ellas va a tener, como hemos mencionado, también de la densidad o carga parasitaria, también va a influir la afinidad del parásito por el eritrocito. ¿Qué va a suceder? No todos, digamos que todas las especies de Plasmodium tienen afinidad por todos los eritrocitos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en el caso del Plasmodium vivax y ovale, van a ver que va a haber una especial afinidad por los glóbulos rojos jóvenes, o también conocidos como reticulocitos. Mientras que el Plasmodium falciparum va a afectar a todos los estadios del glóbulo rojo, ¿no? Es el glóbulo rojo joven, adulto y maduro, ¿no? Lo cual, si analizamos, pues nos explicaría, aparte de la fisiopatología, también, pues, el por qué el Plasmodium falciparum va a ser la especie, pues, asociada con una clínica de anemia severa, ¿no? De anemia de mayor intensidad, ¿ya? En cambio, el Plasmodium malariae va a preferir exclusivamente los glóbulos rojos maduros. ¿Qué otro factor va a ser importante? La inmunidad del paciente, ¿no? La inmunidad del paciente también va a ser, no es lo mismo, pues, el episodio de malaria en un paciente inmunosuprimido, ¿no? Porque puede ser la inmunosupresión porque una gestante, puede ser un niño, un paciente pues adulto mayor, un paciente tal vez con VIH pero que tenga un CD4 bajo, ¿no? Entonces, o un paciente oncohematológico, ¿no? Entonces, digamos que la inmunidad del paciente también va a ser importante para la clínica que éste va a presentar. A ver, el cuadro clásico que vamos a ver es un paciente con malestar, cefalea, dolor muscular, náuseas, vómitos, fiebre con escalofríos, sudoración profusa, y que esta presentación se puede ver alterada, ¿por qué? Si es que el paciente tomó profilaxis para malaria, también por la inmunidad, ¿no? Por lo que acabamos de mencionar. A ver, con respecto a la fiebre, ¿qué características vamos a observar?
Que estos picos febriles se van a correlacionar con la elevación de los niveles de TNF-alfa asociados a este factor de necrosis tumoral tipo alfa asociados a la liberación de proteínas del parásito durante la ruptura de los eritrocitos. Vamos a ver que va a haber en este periodo una sincronización de las esquizogonias. Y van a ver que esta sincronización nos va a dar pues como un parámetro que vamos a ver en la fiebre, ¿no? Por ejemplo. Por eso es que en la especie de Plasmodium falciparum se hablaba muchas veces lo describían, ¿no? Como una terciana maligna. ¿A qué se debe eso? A que vamos a ver una periodicidad en los paroxismos febriles. ¿De cuánto tiempo, no? De 48 horas. Luego, en cambio, en el Plasmodium vivax ovale también vamos a ver esta periodicidad de 48 horas, por eso se le conoce también como terciana, pero benigna, ¿no? En el caso de vivax ovale. En cambio, en el caso de Malariae, vamos a ver que esta periodicidad va a ser de 72 horas y por eso se le conoce como cuartana, ¿no? Ahí digamos, esos van a ser los periodos en el que se ha visto, ¿no? En estas especies que van a venir estos picos febriles intensos. ¿Y por qué vamos a encontrar, por ejemplo, en el el Plasmodium falciparum, la anemia mucho más severa? ¿No? Se va a deber a varios factores, entre ellos a la hemólisis intravascular que me va a producir esta especie, a procesos inmunológicos. También, por ejemplo, hay los NOPS, que se refieren a las protuberancias electrodensas que van a ver en los glóbulos rojos. Vamos a ver cómo está presente la proteína 1 en la proteína 1 en la membrana del eritrocito del Plasmodium falciparum. Esas son las siglas, ¿no? De PFMP1, quiere decir proteína 1 de la membrana del eritrocito del Plasmodium falciparum. Y esto va a generar pues mayor secuestro en los glóbulos rojos parasitados. También vamos a ver la formación de rosetas, que son estas rosetas, se le denomina así cuando se unen los eritrocitos no infectados a glóbulos rojos que sí estén parasitados, ¿no? Entonces me van a formar estas rosetas que me van a generar ¿qué? Me van a generar obstrucción vascular. ¿Qué más voy a tener? La adhesión eritrocitaria a las células endoteliales. También voy a ver secuestro eritrocitario, que se refiere a ello a la unión de los glóbulos rojos que han sido parasitados al endotelio capilar de órganos profundos, ¿no? ¿A qué me refiero? Que pueden unirse al endotelio capilar en pulmón, riñón, cerebro. Entonces, todo esto me va a generar pues esta clínica mucho más severa. Ya. Entonces, dentro de las manifestaciones, ¿qué signos me hablan de complicaciones, de peligro, a lo que yo debo estar muy atento? Son los vómitos persistentes, la letargia en el paciente, la presencia de ictericia y coluria, la presencia de anuria o liguria, que el paciente presente deshidratación grave, que el paciente tenga hipotensión arterial, que me habla, ¿no? De una inestabilidad hemodinámica en el paciente, que hay un compromiso neurológico que se va a ver reflejado por convulsiones o trastornos de la conciencia y también por la presencia de trastornos hemorrágicos. ¿Qué diferencias puedo ver dentro de la clínica dependiendo de las especies, ¿no? Algunas ya las hemos mencionado, pues por ejemplo vamos a ver la gravedad, ¿no? Entonces los casos de mayor gravedad van a ser principalmente por Plasmodium falciparum, después le sigue Vivax, después por ejemplo, si comparamos las otras especies restantes, por ejemplo, Neulesi va a tener, los episodios van a tener mayor gravedad que Ovale y que Malariae, pero en general recordar que cualquiera de estas especies puede llegar a presentar un cuadro grave, ¿no? Solo que estamos hablando de frecuencias, ¿no? El problema frecuente va a ser con falciparum. ¿Qué más? Entonces, si yo estoy en un cuadro de Plasmodium vivax grave versus un cuadro de falciparum, ¿qué
voy a ver de particular en los cuadros de Plasmodium vivax grave? Están asociados pues al tema de, por ejemplo, mayor veces de edema pulmonar, también trombocitopenia. No voy a ver pues ese compromiso cerebral, voy a ver también acidosis. En cambio, el plasmodium malariae, como mencionamos, este compromiso renal, ¿no? Sobre todo se va a ver reflejado con un síndrome nefrótico. Y también que las especies no falciparum, sobre todo hablamos de vivax, están más asociadas a que otra complicación, a la rotura de vaso. También podemos tener esta complicación. A ver, ¿cuáles van a ser los factores predisponentes en el paciente, ¿no? Para poder presentar un cuadro complicado de malaria? Sobre todo cuando hablamos de Plasmodium falciparum, ¿no? Las edades extremas, ¿no? Grupos etarios extremos, ¿a qué me refiero, no? A niños, adultos mayores, gestantes, también como mencionábamos, sobre todo cuando son primigestas y durante el segundo trimestre de la gestación, ¿no? Hay más posibilidades de complicaciones. Los inmunosuprimidos que mencionamos, bueno, que pueden ser diversos el motivo de inmunosupresión, entre ellos, pues, pacientes oncológicos, pacientes con uso prolongado de corticoides, otro tipo de terapias biológicas inmunosupresoras, otro tipo de pacientes inmunocomprometidos, como puede ser el paciente con VIH, un paciente pues con tuberculosis con complicaciones o cáncer. ¿Quiénes más? Los pacientes esplenectomizados, ¿no? Que ya no tengan vaso por algún motivo, de repente tuvieron una cirugía de emergencia, donde tuvieron que extraerles el vaso, etcétera, pero también va a ser una población que va a tener más riesgo de complicaciones. Personas con problemas en la inmunidad o con algún tipo de falla orgánica preexistente. ¿Qué vamos a ver en el paciente con clínica de malaria cerebral, ¿no? Que tenga un cuadro de malaria por Plasmodium falciparum? Vamos a ver alteraciones de los niveles de conciencia, podemos ver también convulsiones y puede el paciente llegar a un estado de coma y también a llegar a fallecer por estos cuadros. El grado de la disfunción del sistema nervioso central va a depender de varios factores, entre ellos la virulencia de la cepa, la respuesta inmunológica, el tiempo entre el inicio de los síntomas y también el inicio del tratamiento, ¿no? ¿A qué nos referimos con ello? Al retraso, ¿no? Al retraso en el inicio del tratamiento cuando el paciente comienza con la clínica. ¿Qué otros factores de riesgo vamos a ver? Por ejemplo, ¿no? Como mencionamos, por ejemplo, la desnutrición, que tal vez no lo hemos mencionado, susceptibilidad genética, ¿no? También hay personas que van a tener más riesgos genéticamente de que se vayan a complicar o no. Hasta un 10% de los casos de pacientes que tengan malaria cerebral van a haber algún tipo de secuelas, entre ellas cuáles pueden estar hemiplegias, epilepsia focal, ceguera, ataxia, polineuropatías, alteraciones en el comportamiento y lesiones de pares craneales. Tenemos unas imágenes, ¿no? De un paciente con malaria cerebral. Y acá también tenemos un paciente con compromiso pulmonar, ¿no? Con edema pulmonar secundario a un cuadro de malaria complicado o grave. ¿Qué exámenes auxiliares nos van a ayudar, ¿no? ¿Qué exámenes auxiliares vamos a pedir? Por ejemplo, en el hemograma va a ser muy importante estar monitorizando la anemia, si el paciente presenta hemólisis. También vamos a ver cómo están las plaquetas, vamos a ver o no la presencia no de trombocitopenia, también ver los leucocitos, si es que hay o no leucocitosis, vamos a ver si hay alteraciones en la coagulación, coagulopatías. Dentro de la bioquímica vamos a encontrar que la deshidrogenasa láctica se va a elevar, ¿no? También puede haber un incremento de las enzimas hepáticas, de la bilirrubina. Acuérdense que dentro de la presentación clínica también el paciente puede llegar a una injuria renal aguda. También podemos tener dentro de las complicaciones trastornos ácido-base, ¿no? Podemos tener acidosis metabólica, vamos a ver una disminución en el pH en el AGA. También el paciente no con malaria dentro de las complicaciones
puede hacer episodios de hipoglicemia, ¿no? Asociados también a un compromiso hepático. Cuando hablamos del término de malaria grave o complicada, ¿a qué nos referimos? ¿No? Por ejemplo, en el caso de Plasmodium falciparum, es la demostración de formas asexuadas de Plasmodium falciparum en un paciente que tenga complicaciones potencialmente fatales de malaria, en quien ya hemos excluido otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, luego de tener mi sospecha clínica, laboratorialmente, ¿qué puedo utilizar? Por ejemplo, parasitológicos, puedo usar la gota gruesa, microconcentración. A nivel inmunológico vamos a tener pruebas de inmunocromatografía, IFI, ELISA, y a nivel molecular PCRs, ¿no? En la microscopía, ¿qué es lo que vamos a buscar? Justamente identificar esos estadios trofosoditos, esquizontes, gametocitos. Por ejemplo, ¿no? En este cuadro les he puesto algunas de las diferencias más importantes en las tres principales especies de Plasmodium, ¿no? Que van a ser el Vivax, Falciparum y Malaria. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los trofosoditos, vamos a tener que hay algunos que se les conoce como trofosoditos jóvenes, otros van a ser los trofosoditos maduros. Vamos a ver que en el Plasmodium vivax, por ejemplo, los trofosoditos jóvenes van a tener forma de anillo. En cambio, por ejemplo, en el Falciparum tienen igual una forma de anillo, pero este es binucleado, que van a estar justamente adosados, ¿no? A ser muy cercanas a la membrana del glóbulo rojo. A ver, en cambio, por ejemplo, en el trofosodito maduro, en el Plasmodium vivax, este va a tener una forma ameboide, el glóbulo rojo se va a ver de mayor tamaño, vamos a ver también una hipocromía marcada. ¿Ya? Son algunas características ya a nivel que voy a ver en el microscopio, ¿no? Que voy a ver en el microscopio luego de realizar mi gota gruesa para poder identificar y encontrar diferencias, ¿no? Que van a hacer que yo sospeche, ¿no? Que diga, sí, estoy encontrando este estadio de esquizonte, este estadio de gametocito, y que por las características, ¿no? Tanto de la forma, el número, tamaño, me va a ayudar a diferenciar, ¿no? Si se trata de Plasmodium vivax, Falciparum y Malaria. Realmente no es tan sencillo de momento que uno lo vea en el microscopio. Acá va a tener que ver mucho la experticia, ¿no? Entonces, justamente, ¿quiénes son los que muchas veces nos ayudan a poder encontrar esto? Los tecnólogos médicos, ¿no? Sobre todo cuando estamos en zonas endémicas, ¿no? Entonces, ya es un poco la expertise que nos da la experiencia, ¿no? Entonces, en estas zonas endémicas, pues, los tecnólogos ven tantos estos casos que ya es mucho más fácil, pues, poder diferenciar, identificar las especies, ¿no? ¿Y por qué a veces es tan importante el tema de no solo la prueba inmunocromatográfica, ¿no? Etcétera? Porque pueden haber, por ejemplo, a veces infecciones mixtas, ¿no? Entonces, una persona, recuerden, no necesariamente va a tener una sola especie de Plasmodium, ¿no? Entonces, una persona puede llegar a tener una infección por Plasmodium vivax y también una infección por Plasmodium falciparum. Claro que sí, ¿no? Podemos tener estas infecciones mixtas. Entonces, ahí es donde me va a ayudar mucho la gota gruesa, porque me va a permitir identificar, ¿no? Identificar que se trata de más de que está presente más de una especie de planta. Entonces, estábamos mencionando, ¿no? Que la gota gruesa precisamente va a ser el gol estándar para el diagnóstico de malaria por la sensibilidad y especificidad que va a tener, las ventajas, como les acabo de decir, ¿no? Que me va a permitir identificar la especie, me va a permitir identificar el estadio del desarrollo, ver la viabilidad del parásito. También va a ser muy importante y útil en cuando, ¿no? Justamente cuando ya luego de haber ya iniciado el tratamiento, también me va a ayudar a cuantificar, ¿no? La densidad parasitaria y ver si ya esta disminuyó. Y esto me va a hablar de qué, ¿no? De la efectividad del tratamiento que estoy dándole a mi paciente. ¿Qué más? Bueno, en el fructisnos me va de cierta manera ayudar también a identificar la especie. Ya, pero ¿qué otras pruebas tenemos? También hablamos del PCR, ¿no? Lógicamente, pues es una prueba molecular, va a tener una
sensibilidad y especificidad superior a la gota gruesa, que es más operador dependiente. Pero, por ejemplo, es una técnica compleja que eso va a dificultar el uso para un diagnóstico precoz, sobre todo si estamos hablando del a nivel primario, ¿no? De salud, ¿no? En postos, centros de salud, o sea, es más difícil el poder tener, pues, pruebas moleculares, estos PCRs disponibles. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo sí estaría indicado el uso de una prueba de tipo PCR? En población asintomática, en áreas endémicas, para monitorizar la respuesta a drogas antimaláricas, si lo que yo busco es la caracterización genotípica de las especies de Plasmodium. Por ejemplo, ¿no? También en áreas endémicas, ¿no? Imagínense cómo se hace en áreas endémicas para la donación de sangre, ¿no? Como estábamos hablando que la transmisión también podría ser por transfusiones. Entonces, por ejemplo, se plantea que en áreas endémicas sería muy útil tener disponible pruebas moleculares como este PCR para que de esta manera puedan servir en el screening, el tamizaje que se hace a los donadores de sangre, ¿no? Que se hacen banco de sangre. ¿Qué más? También, pues, este PCR va a ser el test de referencia para evaluar el desarrollo de nuevas pruebas, ¿no? De nuevos test diagnósticos. Ya, ¿qué pruebas sí tenemos disponibles? Y podríamos decir que es bastante, que sí es muy útil, sobre todo para zonas rurales y alejadas, ¿no? Que son algunos métodos que lo que nos ayudan a identificar son los componentes antigénicos, el Plasmodium. Sobre todo van a ser dos los principales test inmunocromatográficos, la proteína rica en histidina 2 del Plasmodium falciparum y la lactato deshidrogenasa del Plasmodium, ¿no? Entonces, justamente estas pruebas inmunocromatográficas van a ser fáciles de utilizar, tenemos el diagnóstico en minutos, se pueden usar en zonas alejadas donde no se cuente pues con un laboratorio bien equipado, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo las dos, ¿no? Y entonces, precisamente, ¿cuáles van a ser las ventajas? Como mencionamos, el que estos tests son sencillos y rápidos, que no necesitamos mayor equipamiento, ya que son pruebas inmunocromatográficas. También estas pruebas son estables a la temperatura ambiente y sobre todo van a ser bastante útiles por la buena sensibilidad y especificidad en las infecciones por Plasmodium falciparum, ¿no? ¿Y por qué creen que se haya, pues, priorizado en estas pruebas y en general el diagnóstico del Plasmodium falciparum? Precisamente por su asociación a mayor mortalidad, complicaciones, etcétera, ¿no? Por eso es que se prioriza diagnosticar el Plasmodium falciparum. Ya, ¿qué desventajas tenemos? Que, por ejemplo, que no van a diferenciar cuando se trata de Plasmodium malariae o Valeo viva, tampoco me van a ayudar a diferenciar las parasitemias mixtas, no van a poder cuantificar la parasitemia, ¿no? A diferencia de la gota gruesa, no me van a poder decir cuál es la densidad, no voy a poder ver la densidad parasitaria, no voy a poder con ello monitorizar mi respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces, esas son algunas desventajas. ¿Y qué más? Bueno, el precio, ¿no? El precio, sobre todo cuando estamos hablando de un país, pues, que tiene pocos recursos. Ya, entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver también un resumen de cómo funcionan estas pruebas inmunocromatográficas, cuáles son los límites de detección que van a tener, qué tanto me van a ayudar, ¿no? O sea, que en las infecciones mixtas, si se ha reportado o no reactividad cruzada para otras especies. Eh, digamos que son digamos que es un pequeño resumen sobre estas pruebas antigénicas. ¿Qué más? A ver, bueno, esto de aquí ya esto como que es lo que hemos conversado, ¿no? Y que la gota gruesa me va a decir, pues sí, el recuento parasitario, diferenciar entre especies, el cambio, el PCR, ¿qué otra ventaja va a tener? Pues justamente al ser una prueba molecular que me puede ayudar en el diagnóstico de parasitemias muy bajas y también pues va a tener utilidad en lo que son estudios moleculares de resistencia. Ya. Algunas definiciones importantes, ¿no? Que están en la norma técnica actual para malaria. Vamos a tener el término de recidiva. ¿A ¿Qué se considera una recidiva?
a la persistencia o aparición de síntomas clínicos de malaria o hallazgos parasitológicos en un paciente por una falla terapéutica al tratamiento, ¿no? Antes de 28 días de habérsele administrado el tratamiento completo y supervisado. ¿Qué más? También vamos a tener la reinfección. ¿A qué se le considera una reinfección? A la presencia de signos y síntomas o hallazgos parasitológicos de una infección por malaria en un individuo después de 28 días o más de haber culminado, ¿no? Luego que ya se completó, se le dio de alta, se completó el tratamiento antimalárico, ¿no? Y que ya se le dio el diagnóstico de egreso que en un momento se consideró curado. Vamos a ver pues el tema de las recaídas, ¿no? Como lo mencionamos, asociados a los hipnozoitos, como mencionamos sobre todo en la especie de Plasmodium vivax. Ya, entonces, ¿cuál es el tratamiento, no? Eso ustedes deben de recordarlo. Recuerden que el tratamiento para malaria va a depender, pues, de la especie y de la clínica, ¿no? No es lo mismo el tratamiento, ¿no? Para un cuadro grave o complicado para el no grave o no complicado, ¿no? Y también el tema de la especie, qué otra característica del paciente va a ser importante saber si es gestante o no, ¿no? Porque van a haber algunos medicamentos contraindicados en la gestación, ¿no? Entonces, también es un grupo poblacional importante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el tratamiento del del paciente con malaria por Plasmodium vivax, ¿no? Por Plasmodium vivax. ¿Cómo vamos a tratar? Ya, va a ser en base a dos drogas, a la cloroquina y a la primaquina. ¿Cuántos días va a recibir cloroquina? Va a recibir cloroquina 3 días. El primer día estamos hablando de 4 tabletas, el segundo día también 4 y el tercer día 2 tabletas, que es 5 miligramos kilo día. Mientras que por una semana va a recibir primaquina. ¿A qué dosis? Digamos que va a recibir, si es que va a depender de la presentación, ¿no? Si es que tenemos disponibles tabletas de 15 miligramos, son 2 tabletas. En cambio, si la que tenemos disponible es la presentación de 7.5 miligramos, van a ser 4 tabletas. ¿Ya? Es por eso que está como que subdividida esa parte de la tabla. Recordar que la primaquina está contraindicada en la gestación, ¿no? Que está contraindicada en la gestación, entonces si es que es una gestante con Plasmodium vivax, no le voy a poder dar primaquina, ¿ya? Recordar eso. ¿Qué más? Ya, luego vamos a ver el tratamiento de malaria por Plasmodium malariae, ¿no? Entonces aquí tenemos que el tratamiento va a ser por menos tiempo. Vamos a usar la cloroquina 3 días también si son las tabletas de 250 van a ser 4 tabletas por los 3 días. Y el último día se dan, si la presentación es de 15 miligramos de primaquina, se dan 3 tabletas, solo una dosis el último día. Y también igual, ¿no? Que si es gestante no le podemos dar la primaquina. Ya. Ahora, en cambio, ¿qué va a suceder en la malaria por Plasmodium falciparum? Si es que no es complicada, si es una malaria no complicada, el tratamiento va a ser con artesunato, mefloquina y también primaquina. Va a recibir 3 días artesunato a una dosis de 250 miligramos, o sea, una tableta. Luego el primer y segundo día va a recibir 3 tabletas de mefloquina y el primer día va a recibir 3 tabletas de 15 miligramos de primaquina. Cuando estábamos hablando, ahora hemos hablado del tratamiento en casos no complicados, ¿no? Pero ¿y qué hacemos si se trata de un paciente que va a tener malaria grave, ¿no? Entonces, ¿a qué yo llamo malaria grave? ¿O qué va a definir el que el paciente tenga malaria grave? Eso es importante que lo tengan claro. Va a estar en base a qué? A algunos hallazgos laboratoriales, pero sobre todo la clínica va a ser muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar o qué es lo que me debo recordar, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? La OMS define malaria complicada por eventos como la presencia de malaria cerebral,
la severidad de la anemia, que ahora vamos a ver a qué nos referimos, la insuficiencia renal aguda, presencia de edema de pulmón, hipoglicemia, eh, shock o choque, la presencia de CID, hiperparasitemia, compromiso hepático o disfunciones metabólicas, ¿no? ¿A qué nos referimos con malaria graves? Malaria cerebral, perdón, estamos hablando cuando el paciente puede llegar a un compromiso hasta de coma. En la anemia mencionamos que es grave cuando la hemoglobina llega a ser menor a 5 o un hematocrito menor a 15. Vamos a sospechar de la insuficiencia renal aguda cuando la diuresis esté disminuida, donde tengamos una diuresis de menos de 400 mililitros por día, o también cuando veamos que la creatinina está en más de 3. Hablamos de la hipoglicemia en estos pacientes para definir en malaria grave cuando sea hasta menos de 40, cuando la presión sistólica sea menos de 80, cuando vemos sangrado espontáneo, por ejemplo, en el compromiso hepático como criterios de gravedad es cuando ya la bilirrubina total está más de 3, vemos un TGO más de 144, una TGP más de 150, y en la disfunción metabólica la consideramos cuando, por ejemplo, ¿no? En el AGA tenemos un pH menor a 7.25, un bicarbonato menor a 22 y un lactato mayor a 5. ¿Ya? Esos van a ser criterios de severidad, que estamos hablando de un caso de malaria complicada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la especie que más vamos a ver complicaciones, dijimos que era Plasmodium falciparum, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la definición según la guía de la OMS, según la edición de 2015? Cuando vamos a hablar de malaria severa por Plasmodium falciparum, cuando tengamos uno más de las siguientes características, habiéndose confirmado la presencia de parasitemia por Plasmodium falciparum. Por ejemplo, vamos a hablar en el caso del trastorno del sensorio en un paciente adulto que tenga un Glasgow menos de 11. También está el criterio de postración, que se refiere a la debilidad generalizada, incapacitante. Tenemos también las convulsiones múltiples, que es cuando se dan más de 2 convulsiones en 24 horas. En el caso de la acidosis se define, ¿no?, como un lactato mayor o igual a 5, un bicarbonato menos de 15 y un déficit de base mayor a 8. En hipoglicemia el límite igual también es menos de 40 miligramos por decilitro. Hablamos de anemia severa cuando la hemoglobina es menor o igual a 5. En el caso de falla renal cuando la creatinina es mayor a 3. En el caso de la ictericia, cuando la bilirrubina es mayor a 3, con un conteo de parásitos mayor a 100.000. Luego en el edema pulmonar, cuando tengo la confirmación imagenológica, no radiológica, y el paciente esté presentando una saturación menos del 92% o una frecuencia respiratoria más de 30. El sangrado significativo está definido como un sangrado recurrente o prolongado por la nariz, encías o los sitios de venopunción, o que el paciente esté presentando hematemesis o melena. Para hablar de shock, como dijimos, la presión arterial sistólica tiene que ser menos de 80, y en niños esta puede llegar a ser menos de 70 con signos de hipoperfusión. Y cuando hablamos de la definición de hiperparasitemia, ¿no? ¿A qué nos referimos con hiperparasitemia? Cuando la parasitemia por Plasmodium falciparum es mayor al 10%, ¿no? Entonces, basta que tengamos uno de estos criterios presentes para ya hablar de un cuadro de malaria severa por Plasmodium falciparum, ¿no? Recuerden que acá estamos hablando de Plasmodium falciparum. Por ejemplo, ¿no?, dentro de este cuadro, ¿no?, del paciente con malaria severa, ¿quiénes, por ejemplo, se van a complicar más, ¿no? Por ejemplo, mayor mortalidad la vamos a ver vamos a ver mayor mortalidad en los pacientes que presenten trastornos ácido-base, ¿no? Sobre todo con acidosis metabólica. O sea, un paciente con malaria severa con acidosis metabólica va a tener mayor mortalidad. ¿Quiénes más? Los que tengan complicaciones múltiples, ¿no? ¿A qué me refiero con complicaciones múltiples? De repente el paciente pues tiene una anemia severa, está en 4 hemoglobina y a la vez está haciendo falla renal,
también tiene un trastorno de acidosis, o también pues estoy viendo que tiene hiperparasitemia, ¿no? Entonces a eso se refiere con complicaciones múltiples, ¿no? Tener más de un trastorno, más de un compromiso, digamos que estamos hablando de un compromiso ya multiorgánico, ¿no? Que más de un sistema comprometido. Después tenemos que también que la malaria cerebral se va a asociar pues con déficits neurológicos, que estos pueden ser tener secuelas, ¿no? Tener déficits cognitivos a largo plazo. Por ahí que lo hemos mencionado al inicio, ¿no? También, por ejemplo, la presencia de hemiparesia, ataxia cerebelosa, trastornos convulsivos, y también le puede generar al paciente trastornos del comportamiento y también de trastornos de hiperactividad y déficit de atención, ¿no? También puede llegar a tener ese tipo de secuelas. Ya, ¿quiénes van a ser nuestra población en riesgo? También lo mencionamos brevemente, dijimos que el paciente con VIH, sobre todo cuando tenga CD4 bajos, las gestantes entre el segundo y tercer trimestre, los pacientes van a tener comorbilidades, ¿no? Los extremos de la vida que también mencionamos, dijimos adulto mayor de 65, niños menores de 5. Ya, ahora, dentro del tratamiento, mi objetivo primario va a ser evitar la mortalidad. Dentro de los objetivos secundarios va a estar la prevención de discapacidades o recrudescencia de las infecciones, valorar en algunos casos el uso de antibióticos si es que hay sospecha de alguna infección concomitante, ¿no? El paciente séptico, ¿no? Porque vamos a ver en muchos casos, sobre todo de malaria severa, ¿no? Estas coinfecciones, o sea, esta sepsis bacteriana concomitante. ¿Y qué se ha visto, no? Por ejemplo, el incremento de casos de bacteremia, sobre todo por salmonela, y más aún en los extremos de la vida, ¿no? Por ejemplo, en niños. También no descartar pues las coinfecciones, ¿no? Así como hemos hablado y hemos dicho que un paciente puede tener una infección mixta, ¿no? Por más de una especie de Plasmodium. También un paciente puede cursar con más de una infección a la vez. ¿A qué me refiero, no? Un paciente puede tener dengue y malaria, claro que sí. Un paciente puede tener malaria y leptospirosis también, ¿no? O puede tener malaria y una riqueza, ¿no? Y rickettsiosis también, ¿no? Recuerden que sobre todo en zonas tropicales, ¿no? Endémicas para todas estas patologías, pues puede haber más de una infección presente, ¿no? Entonces, recordar que si yo ya diagnostico una, no significa que sea imposible que mi paciente pueda tener otra más, sobre todo si veo pues que hay una mala evolución, ¿no? Ahí debo de sospechar, ¿no? Sobre todo cuando tengo una mala evolución, a pesar de estar dando un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, sospechar que puede tener más de una infección presente. Entonces, en el paciente que tenga malaria grave, ¿qué vamos a monitorizar? Las funciones vitales, el nivel de conciencia es muy importante, monitorizar, por ejemplo, tomarle hemoglucotest, ¿no? Estar viendo cómo va la glucosa, la función renal. También yo voy a tener controles de la densidad parasitaria. ¿Por qué? Porque de esta manera yo voy a confirmar la efectividad de mi tratamiento con la eliminación del parásito, por más que tal vez la mejoría clínica pues puede tardar un poco más. Ya casi para terminar, entonces vamos a ver lo que es el tratamiento de la malaria grave, ¿no? Porque lo que hemos hablado hace un momento fue el tratamiento para Plasmodium vivax, malaria y falciparum, pero en cuadros no graves, ¿no? Entonces, en el cuadro grave cambia mi tratamiento, ¿no? Como dije, no va a ser lo mismo. Entonces, en los cuadros graves los estamos clasificando en dos, ¿no? La malaria grave por Plasmodium falciparum o la malaria grave por Plasmodium vivax. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que voy a usar? Si es por falciparum, vamos a usar derivados de la artemisina y clindamicina. En cambio, si es por Plasmodium vivax, la única diferencia ¿cuál es? Que a los derivados de la artemisina y la clindamicina le añado la primaquina. ¿Por qué? Porque acuérdense que el vivax va a tener hipnozoitos y también tengo que eliminarlos. Entonces, un paciente con malaria grave tiene que hospitalizarse de todas maneras, porque estos tratamientos son endovenosos, es un paciente que puede dar muchas complicaciones. Ya. Entonces, las ampollitas de artesunate endovenoso van a venir en presentaciones de 60 o de 80 miligramos
¿Cómo se va a administrar? Vamos a darle al paciente una dosis inicial de 2.4 miligramos kilo. Después, a las 12 horas, una segunda dosis igual de 2.4 miligramos kilo. Y vamos a tener una tercera dosis a 12 horas después de esta segunda de la misma dosis, ¿no? De 2.4 miligramos kilo. Se va a valorar la tolerancia oral porque puede que mi paciente esté vomitando, con trastorno de conciencia, no tolera la vía oral, ¿no? Para ver si es que luego de estas 3 dosis puedo ya pasar yo a la vía oral. De lo contrario, si no es posible, voy a continuar dándole tratamiento endovenoso con la misma dosis, pero ya cada 24 horas. Ya cuando sea posible la vía oral, se le puede dar el artesunato, pero ya vía oral sería una dosis de 4 miligramos kilo día hasta completar 7 días de tratamiento. Por ejemplo, como segunda opción, podemos tener el uso de la quinina, que también se va a dar con una dosis de carga, con una dosis de mantenimiento, pero esta es una opción, ¿no? No es idealmente yo lo que voy a usar es una artemisina, ¿no? Por el artesunato. Y, por ejemplo, ¿no? Esto es en el caso de cuando uso quinina, ¿no? Quinina y clindamicina, que voy a dar, aparte de la dosis de carga, también voy a seguir con una dosis de mantenimiento. Aquí recordar también estar monitorizando pues efectos adversos, ¿no? Acuérdense que sobre todo porque no se prefiere pues que la quinina sea la primera opción por los efectos adversos, ¿no? Va a ser mucho más tóxica, entonces vamos a poder ver complicaciones neurológicas, gastrointestinales, entonces por eso hay que ser bastante cuidadoso, ¿no? Por eso es que se prefiere usar las artemisinas, ¿no? Como primera línea antes que la quinina, ¿no? A ver, y ¿qué más tenemos aquí? Algunas reacciones adversas a primaquina. Ha sido la única que se las he puesto porque van a ver que es una de las drogas más importantes dentro del tratamiento de malaria. Entonces, ¿qué podemos ver con el uso de la primaquina? Reacciones como anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal. También van a ver algunos efectos adversos asociados pues a la dosis, ¿no? Como leucopenia, neutropenia, sobre todo cuando se utilizan dosis muy altas de más de 120 miligramos al día. En cambio, con dosis dentro de 15 a 60 miligramos al día, lo que más voy a poder ver es leucocitosis que leucopenia. También puedo ver complicaciones como la metahemoglobinemia, que es algo frecuente. Sobre todo también va a depender de la dosis mayores de 30 miligramos días, no con 15. Otras complicaciones graves el paciente que utiliza primaquina puede llegar a presentar anemia hemolítica, también asociada a la dosis. ¿Qué más? Está más asociado, por ejemplo, es más común en raza negra y también por el déficit de esta enzima, ¿no? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Y cuál va a ser mi tratamiento? Pues suspender, ¿no? Ver que si presento alguna de estas complicaciones justamente graves, suspender la primaquina. Ahora, como medidas de prevención que tenemos, medidas de protección personal, como es el uso adecuado de mosquiteros, el uso de ropa adecuada, ¿a qué me refiero? ¿No? Ropa, pues, polos de casacas de manga larga, que esté a veces impregnada o hay de repelente, el uso de la quimioprofilaxis, y ya dentro de las medidas de protección poblacional lo que tenemos es el diagnóstico temprano y el diagnóstico y tratamiento temprano y oportuno, el adecuado control y tamizaje de la donación de sangre en áreas endémicas o también en población que procede de áreas endémicas, ¿no? Porque creen que también es importante, pues, ese dato o tener ese dato claro en banco de sangre, ¿no? Imagínense que ya de repente no estamos en una zona endémica de malaria, está acá en Lima la persona, ¿no? Pero esta persona viene a donar sangre acá, pero viene de tal vez Iquitos, viene de Tumbes, zonas donde hay pues muchos casos de malaria, ¿no? Entonces es importante tener claro este dato, ¿no? También debe de haber un control vectorial integrado, y también una mejora en lo que es la información, ¿no? Educación, comunicación para prevenir la malaria. Y ya para terminar vamos a hablar un poquito de la quimioprofilaxis. ¿Qué es esto, no? Es esta medicación
que lo vamos a usar sobre todo en quiénes, ¿no? En grupos poblacionales vulnerables, ¿no? Ahora vamos a decir quiénes. Recordar que la quimioprofilaxis o cualquier profilaxis no es que va a evitar un 100% la malaria, pero lo que me va a prevenir y disminuir es el riesgo de que si, por ejemplo, no la persona llega a tener malaria, desarrolle las formas graves, también me va a hacer pues que los síntomas sean mucho más leves. La quimioprofilaxis no se va a recomendar para grupos poblacionales amplios porque va a ser complicado de cumplir correctamente las indicaciones. Está recomendado en poblaciones vulnerables que requieren una protección temporal, como en quienes, ¿no? Por ejemplo, gestantes, niños menores de 5 años, personal de salud, ¿no? Que va a viajar tal vez a una zona endémica. Cuando uno realiza turismo, no turismo, turistas tanto nacionales como extranjeros, otra población, pero que necesita esta quimioprofilaxis porque se está desplazando justamente hacia zonas de alta endemicidad o tal vez en una zona que esté pasando por una situación de epidemia. Va a depender, por ejemplo, el medicamento que yo elijo, si estoy en una área donde el Plasmodium falciparum sea un sensible a la cloroquina o ya tengo un Plasmodium falciparum que sea resistente a la cloroquina. Entonces, si estoy en una zona donde el Plasmodium falciparum no es sensible a la cloroquina, lo que voy a elegir como profilaxis o como quimioprofilaxis va a ser la cloroquina, una dosis de 500 miligramos una vez a la semana. Debo de iniciar antes el tratamiento antes del viaje, la quimioprofilaxis, 1 o 2 semanas antes de viajar y se continúa hasta 4 semanas después de haber concluido el viaje. O sea, ya salir del área donde hay una alta prevalencia de malaria. En cambio, si yo el viaje lo voy a realizar a un área con resistencia a la cloroquina para Plasmodium falciparum, voy a tener 2 opciones, la mefloquina o la doxiciclina. En el caso de la mefloquina es de 250 miligramos una vez a la semana y también se empieza 1 o 2 semanas antes del viaje. O la otra opción es la doxiciclina, 100 miligramos al día. También iniciamos 1 o 2 días antes del viaje y vamos a continuar hasta 4 semanas igual después de haber abandonado el área con alta endemicidad para malaria, ¿no? Entonces, esas serían pues las indicaciones de quimioprofilaxis. Pues terminamos la clase de hoy.